La pantalla negra de mi celular me devolvió el reflejo de una mujer que acababan de llamar ignorante y senil. Soy Altagracia. Tengo 73 años y fui la contadora general de una de las textileras más grandes del país. Mi hijo cree que soy una anciana obsoleta, pero olvidó quién financia su cómoda vida moderna. Me quedé sentada en el sillón de terciopelo verde que tantas veces había compartido con mi difunto esposo, con el teléfono aún tibio en la mano. El silencio de la casa, habitualmente mi compañero tranquilo, se sentía ahora pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel. No era tristeza lo que sentía. No, las lágrimas se me habían secado hace años, cuando enterré a mi marido y tuve que aprender a ser fuerte por dos. Lo que sentía era un frío seco en el estómago. Esa sensación que tenía antes de una auditoría difícil, cuando sabía que los números no cuadraban y alguien estaba intentando engañarme. Mi hijo Esteban acababa de colgarme. No fue una despedida cariñosa, ni siquiera un «hablamos luego». Fue un corte seco, brutal, después de pronunciar esas palabras que resonaban en mi cabeza como un disco rayado. «Mamá, hacemos una reunión familiar por Zoom para decidir qué hacemos con la casa de la playa. Tú no sabes usar internet, así que mejor no te conectes. Te vas a confundir. Luego te avisamos qué decidimos». Y clic. Silencio. Me levanté despacio, no porque me dolieran las rodillas, que gracias a mis caminatas matutinas y mis vitaminas estaban en perfecto estado, sino para procesar la magnitud del insulto. Caminé hasta la ventana que da al jardín de las hortensias. Esteban, mi único hijo, el niño al que le enseñé a sumar con frijoles en la mesa de la cocina, el hombre al que le pagué la carrera de arquitectura con mis bonos de productividad, ahora me trataba como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Lo irónico es que ellos creen que mi vida se detuvo cuando me jubilé. Piensan que porque tengo el cabello blanco y uso lentes de cadena para leer el periódico, mi cerebro se ha convertido en algodón. No tienen idea de lo que significaba ser mujer y llevar las finanzas de una empresa con 3,000 empleados en los años 80, cuando los hombres fumaban en las juntas y nos miraban por encima del hombro. Yo domé sistemas contables que ellos ni siquiera entenderían, lidié con sindicatos, calculé liquidaciones y proyecciones fiscales sin las herramientas mágicas de hoy. Y ahora, según mi propio hijo, no tengo la capacidad intelectual para presionar un enlace azul en una pantalla. La reunión familiar. Sabía perfectamente de qué se trataba. Mi nuera, Marcela, lleva meses insinuando que la casa de veraneo en la costa es mucha responsabilidad para mí, que el mantenimiento es caro, que la humedad me hace daño. Lo que realmente quiere es venderla para inyectar capital al estudio de arquitectura de Esteban, que lleva 2 años reportando pérdidas, aunque él cree que no lo sé. Quieren decidir sobre mi patrimonio, sobre mis recuerdos, sobre el lugar donde mi esposo y yo vimos atardeceres inolvidables, y quieren hacerlo a mis espaldas, usando la tecnología como excusa para excluirme. Tú no sabes usar internet. La frase me quemaba. Solté una risa corta, seca, que retumbó en la sala vacía. Caminé por el pasillo de duela de madera, escuchando el taconeo firme de mis zapatos bajos. Me dirigí al estudio, ese cuarto que Marcela siempre sugiere que deberíamos convertir en un cuarto de huéspedes, por si algún día necesito una enfermera. Entré y cerré la puerta con llave. El olor a libros viejos y cera para madera me tranquilizó un poco. Me senté frente a mi escritorio de caoba, amplio y ordenado, donde no había carpetitas de encaje ni adornos de porcelana, sino una computadora de última generación con doble monitor. La encendí. El zumbido suave del ventilador fue música para mis oídos. Mientras el sistema cargaba, me ajusté los lentes. Esteban cree que esta máquina es para jugar solitario o ver recetas de cocina. Nunca se ha preguntado cómo es que su madre, una viuda jubilada, mantiene esta casa impecable, paga jardineros, impuestos, seguros médicos y además le presta dinero cada vez que se le atora la carreta. Abrí el navegador. Mis dedos, aunque con algunas manchas de la edad y venas marcadas, se movieron con la agilidad de quien ha pasado 40 años escribiendo a máquina y luego en teclados. No necesité buscar la contraseña en una libretita de papel, como ellos imaginan que hago.
La tengo en mi memoria, encriptada en mi mente junto con las fechas de cumpleaños que ellos suelen olvidar. Entré al portal de mi banco. La interfaz azul y blanca cargó al instante. «Bienvenida, Altagracia», decía la pantalla. Ahí estaba mi poder. No en gritos, no en reclamos de madre sufrida, sino en columnas de números, en saldos y en transferencias programadas. Fui directamente a la sección de transferencias recurrentes. Era una lista larga, una lista que había construido con amor y generosidad, pensando en facilitarles la vida a mi hijo y a mi nuera, para que pudieran despegar sin presiones. Primero vi el concepto: hipoteca Casa Esteban. 15,000 pesos mensuales que salían de mi cuenta de inversiones cada día primero de mes. Lo hice hace 5 años, cuando él me dijo que el banco los estaba ahogando con los intereses. «Es temporal, mamá», me dijo. Nunca me ha devuelto un centavo. Luego vi colegiatura nietos. Una suma considerable. Adoro a mis nietos, Sofía y Mateo. Pero sus padres insistieron en ese colegio bilingüe de élite que está al otro lado de la ciudad. Yo me ofrecí a pagar la mitad. Terminé pagando todo porque este mes vino difícil. Más abajo, seguro Auto Marcela, membresía Club Deportivo, clases de tenis Mateo. La lista era un monumento a mi propia ceguera. Había confundido amor con manutención. Había criado a un hombre dependiente y luego me había convertido en su cajero automático invisible. Y la gratitud que recibía a cambio era ser excluida de una reunión por Zoom porque no entiendo. Sentí una punzada de dolor. No lo voy a negar. Una madre siempre quiere dar. Pero la contadora que vive en mí, esa mujer estricta que no dejaba pasar un error de 1 centavo en los balances anuales, tomó el control. Si soy lo suficientemente inútil como para no poder participar en una videollamada, entonces seguramente soy demasiado inútil para gestionar estas complejas transferencias bancarias. El cursor del ratón tembló levemente sobre la pantalla, no por miedo, sino por la adrenalina. Hice clic en la primera partida, la hipoteca. El sistema preguntó: ¿está segura que desea cancelar esta transferencia programada? Miré la foto de Esteban que tengo en un marco de plata sobre el escritorio. Sonreía el día de su graduación. Yo estaba tan orgullosa. Pensé que estaba criando a un hombre de bien, trabajador. ¿En qué momento permití que se convirtiera en alguien que subestima a la mano que le da de comer? Tal vez la culpa era mía. Tal vez, al facilitarles todo, les quité la capacidad de respetarme. Sí, estoy segura, dije en voz alta a la habitación vacía. Clic. Transferencia cancelada exitosamente. Una sensación extraña me invadió. Fue como quitarme un corsé apretado que llevaba años usando sin darme cuenta. Respiré hondo. Seguí con la colegiatura. Esa me dolió más, pero recordé que Esteban y Marcela acababan de regresar de un viaje a Europa hace 2 meses. Si tienen para viajar, tienen para educar. Además, yo puedo pagar la escuela directamente en la ventanilla si es necesario, pero no a través de sus cuentas para que ellos jineteen el dinero. Clic. Cancelada. Seguí bajando por la lista. El seguro del auto de Marcela, esa camioneta enorme que usa para ir al supermercado y que gasta gasolina como si fuera un avión. Cancelada. El club deportivo al que van a socializar y a presumir un estatus que yo subvenciono. Cancelada. Mis dedos volaban. Era una masacre financiera silenciosa. En menos de 10 minutos había cortado el cordón umbilical de oro que los unía a mi cuenta bancaria, pero no terminé ahí. Mi mente trabajaba rápido, conectando puntos. Si ellos estaban en una reunión de Zoom ahora mismo, planeando vender mi casa de la playa, necesitaban sentirse seguros. Necesitaban creer que tenían el control. Abrí otra pestaña. Mi correo electrónico. Tenía notificaciones de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito adicionales que les di para emergencias. Al parecer, una emergencia reciente había sido una cena en un restaurante francés de lujo anoche. $300. Entré al portal de las tarjetas. Seleccioné las tarjetas adicionales a nombre de Esteban y Marcela. Opción: bloqueo temporal por robo o extravío. Sonreí. No era una mentira total. Me estaban robando la dignidad, y yo había extraviado el sentido común al permitírselo por tanto tiempo. Confirmar bloqueo. Hecho. Me recliné en la silla,
sintiendo el respaldo de cuero contra mi espalda. El silencio de la casa ya no era pesado. Ahora se sentía lleno de posibilidades, limpio. Miré el reloj de la esquina de la pantalla. Eran las 5 de la tarde. La reunión de Zoom de ellos debía estar en su apogeo. Me los imaginaba hablando de la pobre abuela, de cómo gestionar sus activos, de que ya no está en sus cabales. Seguramente Marcela estaría diciendo que lo mejor es vender la casa de la playa y quizás mudar a Altagracia a un departamento más pequeño, más manejable, cerca de ellos para vigilarla. Tomé mi taza de café, que ya estaba fría, y le di un sorbo. Me supo a gloria, pero faltaba el golpe final. El dinero que acababa de liberar de sus garras no se iba a quedar estancado. Yo sé cómo funciona el dinero. El dinero quieto pierde valor. Necesitaba moverlo, ponerlo en un lugar donde ellos no pudieran ni olerlo, y de paso, demostrarme a mí misma que mis habilidades estaban más vivas que nunca. Abrí la plataforma de inversiones. Hacía tiempo que quería diversificar en un fondo de energías renovables que había estado estudiando. Era un riesgo moderado, pero con rendimientos excelentes a largo plazo. Un tipo de operación que requiere análisis, paciencia y sí, saber usar Internet. Transferí el monto total de lo que me ahorraba en sus mensualidades de los próximos 6 meses hacia ese nuevo fondo, una suma que los haría palidecer si la vieran junta. Cuando terminé, cerré todas las sesiones por seguridad. Limpié el historial del navegador, una vieja costumbre de privacidad. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla, tarareando una canción vieja de Agustín Lara. Me senté de nuevo en la sala, con mi celular en la mano. Esperé. Sabía que no tardarían mucho en darse cuenta. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero el día 1 del mes estaba a la vuelta de la esquina. O tal vez antes, si intentaban usar la tarjeta para pagar la cena de hoy. Miré el aparato. Ese pequeño rectángulo negro que Esteban usó para excluirme se convertiría pronto en el instrumento de su pánico. No pensaba llamarles, no pensaba explicarles nada. Si yo era tan ignorante tecnológicamente, ¿cómo podría haber hecho todo eso? Tendrían que venir a verme. Tendrían que mirarme a los ojos. De repente, el teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de WhatsApp en el grupo familiar, ese donde rara vez escriben salvo para pedir cosas. Era de Marcela. Suegra, ya terminamos la reunión. Decidimos que lo mejor para ti es poner la casa de la playa en venta el próximo mes. Esteban pasará mañana para que firmes unos papeles que necesita el notario. Descansa. Leí el mensaje 2 veces. La audacia, la falta de vergüenza. Ni siquiera una pregunta. Solo una orden disfrazada de cuidado. Firmar unos papeles. Seguramente un poder notarial amplio. Me creían una niña pequeña. No contesté. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro, con la pantalla hacia abajo. Mañana Esteban vendría con sus papeles y su sonrisa condescendiente, esperando encontrar a la madre sumisa que firma donde le dicen. Lo que Esteban no sabe es que la mujer que lo espera mañana no es la madre que él cree conocer, sino la contadora general que acaba de cerrar los libros contables de su parasitaria existencia. Y los números, como bien le enseñé alguna vez, nunca mienten, pero a veces golpean más fuerte que un puño. La luz de la mañana entró por la ventana del estudio con una claridad que lastimaba los ojos, pero no cerré las cortinas. Necesitaba luz. Necesitaba ver cada detalle, cada mota de polvo, cada verdad oculta en las sombras de mi propia familia. Me había levantado a las 5. Como siempre, el cuerpo tiene memoria, y el mío recuerda los años de levantarme antes del sol para revisar balances antes de que llegaran los auditores externos. Me preparé un café negro, fuerte, sin azúcar. El sabor amargo me ayudó a terminar de despertar a la bestia analítica que había dormido en mi interior durante la última década. Esteban llegaría a media mañana. Tenía unas horas. No iba a esperarlo tejiendo chambritas ni regando las plantas. Me senté frente a la computadora, esa ventana al mundo que según ellos no sé abrir, y decidí que si iba a entrar en una guerra, necesitaba conocer el terreno mejor que el enemigo. Mi hijo es arquitecto, pero nunca fue buen administrador. Siempre tuvo sueños grandes y bolsillos rotos. Marcela, mi nuera, es experta en relaciones públicas, lo que en mi época llamábamos vender humo. Juntos tienen un despacho que,
en teoría, diseña residencias de lujo. Pero los números que vi ayer en mis cuentas, esa sangría constante que yo cubría, me decían que el lujo era solo una fachada. Abrí el navegador. No fui a Google. Fui directamente al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Es una herramienta pública, gratuita y maravillosamente reveladora si uno sabe qué buscar. Y yo, Altagracia, me sé de memoria los RFC y las claves de registro de mi hijo. Tecleé los datos. El cursor parpadeaba como un corazón nervioso. Ahí estaba. No fue difícil encontrarlo. Arquitectura y Diseño IMSA de CB. Estado. Activo. Pero al profundizar en los gravámenes, la pantalla se llenó de alertas rojas que hubieran provocado un infarto a cualquier madre desprevenida. Pero yo no estaba desprevenida. Estaba auditando. Había 3 demandas mercantiles en curso por falta de pago a proveedores. 3. Y lo más grave, la casa de Esteban, esa residencia moderna con alberca en la que viven y donde organizan sus fiestas exclusivas, tenía un aviso preventivo de embargo. Sentí un hueco en el estómago, pero no era miedo. Era la confirmación de mi teoría. No querían vender mi casa de la playa para invertir, ni porque fuera mucha carga para mí. La querían vender para tapar el agujero negro en el que se habían metido por vivir una vida que no podían pagar. Querían liquidar mis recuerdos para salvar sus apariencias. Me quité los lentes y me froté el puente de la nariz. La decepción es un trago más amargo que el café frío. Mi hijo, al que le enseñé que el honor vale más que el dinero, estaba dispuesto a despojarme de mi patrimonio para no admitir su fracaso. Y lo peor, usaba mi supuesta senilidad tecnológica como coartada. Mamá no entiende. Mamá se confunde. Qué fácil es robarle a alguien cuando convences al mundo de que ya no tiene la capacidad de defenderse. Me levanté y fui hacia el librero empotrado en la pared norte. Moví una colección de enciclopedias que nadie había tocado en 20 años. Detrás de los libros, incrustada en la pared, estaba mi caja fuerte. Una vieja caja de acero, mecánica, nada de códigos digitales que se bloquean si te tiembla el dedo. Giré la perilla. Derecha, izquierda, derecha. El clic metálico fue satisfactorio. Dentro estaba la escritura original de la casa de la playa. Villa del Mar. Mi esposo la compró cuando apenas era un terreno lleno de maleza frente al océano. La construimos ladrillo a ladrillo. Ahí pasamos sus últimos meses, viendo las olas, cuando el cáncer ya no le dejaba caminar. Ese lugar no son 4 paredes, es un santuario. Saqué la carpeta de piel donde guardo los documentos importantes. También saqué mi testamento. Lo leí de pie, con la luz del sol iluminando las cláusulas. Heredero universal. Esteban. «Qué tonta fuiste, Altagracia», murmuré para mí misma. Había asumido que la lealtad venía en el ADN. Había olvidado la primera regla de los negocios y de la vida. Nunca des poder absoluto a nadie sin mecanismos de control. Ni siquiera a tu sangre. Sobre todo, no a tu sangre, porque es la que sabe exactamente dónde clavarte el cuchillo para que duela más. Volví al escritorio. Necesitaba más información. Entré al portal del SAT. Como contadora retirada, mantengo mi firma electrónica vigente. Es una manía, una forma de sentir que sigo existiendo en el sistema. Revisé la situación fiscal de mi hijo. Él, en su infinita soberbia, me había dado sus claves hace años por si pasaba algo. Y luego, claro, nunca las cambió porque asume que yo no sé usarlas. Lo que vi me hizo negar con la cabeza. Declaraciones en ceros cuando yo sabía que habían facturado proyectos. Discrepancias, multas pendientes. Esteban no solo estaba en quiebra técnica, estaba caminando por la cuerda floja de la defraudación fiscal. Si vendían mi casa y el dinero entraba a sus cuentas, Hacienda se lo tragaría de un bocado antes de que pudieran pagar una sola deuda privada. Eran unos inútiles. Ni siquiera sabían ser corruptos con inteligencia. Me recliné en la silla de mi esposo. Cerré los ojos un momento. Durante años, dejé que me trataran como a una anciana adorable y un poco lenta. Me convenía, supongo. Me evitaba conflictos. Asentía cuando Marcela me explicaba cosas obvias con voz de maestra de preescolar. Sonreía cuando Esteban configuraba mi televisor y me decía: «No toques nada, mamá, que lo desprogramas».
Acepté el papel de la abuela que solo sirve para dar cheques en Navidad y cuidar nietos. Dejé que mi identidad de mujer fuerte, esa que negociaba contratos millonarios y ponía a temblar a los gerentes de ventas, se desvaneciera bajo capas de suéteres de lana y silencio. Pero el silencio se acabó ayer cuando me colgaron el teléfono. Miré mis manos, todavía firmes. Manos que habían tecleado el destino de una empresa. Manos que habían cuidado a un moribundo. Manos que ahora sostenían el ratón de la computadora como si fuera un arma cargada. Ellos ven arrugas, yo veo experiencia. Ellos ven lentitud, yo veo prudencia estratégica. Ellos creen que el mundo digital es suyo porque nacieron con él. No entienden que el mundo digital se basa en la lógica contable y administrativa que mi generación perfeccionó. El Internet es solo una herramienta, y una herramienta en manos de un maestro es arte. En manos de un necio es un peligro. El reloj de pared marcó las 10. El timbre de la casa sonó puntualmente. Era él. Sentí una descarga de adrenalina, similar a la que sentía antes de entrar a la sala de juntas para despedir a un ejecutivo deshonesto. Me alicé la falda, cerré todas las pestañas del navegador y dejé la pantalla en el fondo de escritorio. Una foto de mis nietos en la playa. Inocente, dulce, la abuela Altagracia. Caminé hacia la puerta principal. No me apresuré. Dejé que tocara una segunda vez. Que espere, que sude un poco. Abrí la puerta. Esteban estaba ahí, impecable en su traje de lino claro, con esa sonrisa ensayada que usa para los clientes difíciles. Traía una carpeta bajo el brazo. ¡Mamá!, exclamó, inclinándose para darme un beso en la mejilla. Olía a colonia cara y atención. Perdón por la insistencia, pero ya sabes cómo es el tráfico. ¿Cómo amaneciste? Bien, hijo, bien, dije, dándole paso. Mi voz sonó tranquila, un poco frágil a propósito. Pasando el tiempo, ya sabes, regando las hortensias. Entró con paso firme, como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos escanearon la sala, buscando cambios, buscando debilidad. ¡Qué bueno, mamá! Oye, te traje unas galletas que te manda Marcela. Y bueno, tenemos que platicar de unos temas administrativos. Ya sabes, cosas aburridas, pero necesarias. Claro, hijo, siéntate. ¿Quieres un café? No, gracias, tengo prisa. Tengo una junta importante al rato. Mintió. Sabía que no tenía juntas. Su agenda estaba vacía. La había revisado en su nube sincronizada hace media hora. Mira, mamá, seré directo para no cansarte. Ayer en la reunión, en la videollamada que tuvimos, hizo una pausa, esperando a ver si yo reclamaba por haber sido excluida. Mantuve mi rostro inexpresivo, con una leve sonrisa de desconcierto. ¿Ah, sí?, pregunté suavemente. No supe nada. Mi teléfono estaba negro. Creo que se le acabó la pila o algo le piqué. Esteban suspiró con un alivio visible. Creyó la mentira. Creyó que mi silencio de ayer fue incompetencia tecnológica, no indignación. Sí, no te preocupes. Justo por eso venimos a ayudarte. Marcela y yo estuvimos analizando los gastos de la casa de la playa. Es una locura, mamá. El predial, el mantenimiento, la humedad, se está cayendo a pedazos. Y tú ya no vas. Es un desperdicio de dinero que podrías usar para, para tus medicinas, para estar más tranquila. Pero si yo estoy tranquila, Esteban, y mis medicinas las cubre el seguro. Él se removió en el sillón, impaciente. Sí, pero uno nunca sabe. El punto es que tenemos una oportunidad única. Un comprador interesado que paga en efectivo. Pero necesitamos actuar rápido. Es una oferta que se va a ir si no firmamos hoy una carta de intención y, necesito que me firmes un poder para que yo pueda hacer todos los trámites por ti, para que no tengas que estresarte yendo a notarías ni nada de eso. Tú sabes que esas cosas son complicadas. Sacó los papeles de la carpeta. Eran muchos, letra chiquita. ¿Un poder?, pregunté, ajustándome los lentes y tomándolos con mano temblorosa, un toque teatral que improvisé en el momento. ¿Como cuando tu papá le daba poder al abogado? Algo así, mamá. Pero mejor, porque soy yo, tu hijo. ¿En quién vas a confiar más que en mí? Su sonrisa se amplió, pero sus ojos no sonreían. Estaban fijos en la pluma que había sacado de su bolsillo, una Montblanc que probablemente yo había pagado con alguna de las transferencias del mes pasado. Tomé los papeles. Poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración
y actos de dominio. Casi me río. Actos de dominio. Quería el control total. Con esto podía vender la casa de la playa, esta casa donde estamos sentados, y hasta donar mis órganos si se le antojaba. Era una sentencia de muerte financiera. Se ve complicado, dije, pasando las hojas sin leerlas realmente, porque ya sabía lo que decían. Es puro formalismo legal, mamá. Palabrería. Lo importante es que con esto yo me encargo de todo y tú solo recibes el dinero en tu cuenta. Bueno, en una cuenta que te abriremos para administrarlo mejor. Ya veo. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. ¿Sabes, Esteban? Ayer estaba pensando en tu papá. Él siempre decía que las prisas son malas consejeras. Mamá, por favor, no empieces con las historias. El comprador está esperando. ¿Quién es el comprador?, pregunté, dándome la vuelta para mirarlo. Un grupo de inversionistas extranjeros. No los conoces. Mentira. No había comprador. Quería el poder para hipotecarla o malbaratarla al primer postor para cubrir sus embargos. Entiendo, dije. Volví al sillón y dejé los papeles sobre la mesa de centro, lejos de mi alcance. Fíjate que sí, tienes razón. A veces estas cosas me abruman. La tecnología, los papeles, ya estoy vieja. Esteban destapó la pluma y me la extendió. Exacto, por eso estoy aquí. Firma aquí y aquí atrás. Miré la pluma dorada flotando en el aire entre nosotros. Era el símbolo de su traición. Creía que con un garabato mío su vida se arreglaría y la mía pasaría a ser irrelevante. Lo haré, dije, y vi cómo sus hombros se relajaban. Pero no ahorita. La sonrisa de Esteban se congeló. ¿Cómo que no ahorita? Mamá, te digo que urge. Es que, fíjate que no encuentro mis lentes de leer bien. Estos son los de ver de lejos. Mentí descaradamente. Eran bifocales. Y tu papá me hizo jurar, en su lecho de muerte, que nunca firmara nada que no pudiera leer 2 veces. Supersticiones de viejos, ya sabes. Mamá, son mis lentes, toma los míos, ofreció desesperado. No, mijo, me marean. Mira, déjame los papeles. Al rato busco mis lentes, los leo con calma, me tomo un té y mañana pasas. ¿Qué es un día más? Si el comprador te quiere, te esperará 24 horas. Esteban se puso rojo. Se levantó de golpe. Es que no entiendes. No puedes ser tan obstinada. Estoy tratando de ayudarte y tú te pones en este plan necio. Ahí estaba, el niño berrinchudo que emergía cuando no le daban el juguete. No me grites, Esteban, dije. Mi voz bajó de tono. Se volvió fría, metálica. Fue solo un segundo, un destello de la contadora general. Él parpadeó, confundido por el cambio de tono. No te grito, mamá. Me desespero. Es por tu bien. Déjame los papeles, repetí, volviendo al tono suave. Mañana. Prometo que mañana tendremos una solución definitiva. Esteban bufó, guardó la pluma con violencia, pero dejó la carpeta sobre la mesa. Sabía que no podía obligarme físicamente a firmar. Necesitaba mi voluntad, aunque fuera manipulada. Está bien. Mañana a primera hora vengo. Pero mamá, en serio, lee rápido. No tenemos tiempo. Ve con Dios, hijo. Lo acompañé a la puerta. Cuando salió y se subió a su auto deportivo, que también debía meses de tenencia, según vi en el sistema, cerré la puerta con doble cerrojo. Me recargué contra la madera fría de la puerta y solté el aire que había contenido. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara como el agua. Tenía los papeles. Tenía la evidencia de su desastre financiero. Y tenía 24 horas. Caminé de regreso al estudio. Tomé la carpeta que Esteban había dejado. Poder general. Lo rompí por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue delicioso. Luego lo volví a romper. Y otra vez, hasta que quedaron confetis de traición sobre la alfombra persa. No iba a firmar nada, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que él buscara otra forma de presionarme. Mi plan original de cortarles el dinero había sido una reacción visceral. Ahora necesitaba una estrategia quirúrgica. Necesitaba proteger la casa, blindar mis cuentas de una forma que ni con un poder falso pudieran tocar, y lo más importante, necesitaba darle una lección a Esteban que jamás olvidaría. Una lección que no se enseña con sermones, sino con hechos. Me senté frente a la computadora. La pantalla se iluminó de nuevo. Muy bien, Esteban, dije en voz alta.
¿Quieres jugar a los empresarios? Vamos a jugar, pero con mis reglas. Abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje. No era para mi hijo, era para el licenciado Cantú, mi antiguo notario y viejo amigo, el único hombre en esta ciudad que sabe más secretos que yo. Asunto: reestructuración patrimonial inmediata y auditoría externa. Mis dedos volaron sobre el teclado. Ya no eran las manos de una madre dolida, eran las garras de una matriarca defendiendo su territorio. Mañana, cuando Esteban volviera por su firma, se encontraría con algo muy diferente. Se encontraría con la realidad, y la realidad, a veces, tiene la firma de una mujer de 73 años que sabe usar Enter para ejecutar una orden. El juego apenas comenzaba. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor metálico de la tinta de impresora. Eran las 7 de la mañana y el licenciado Cantú, mi notario de confianza desde hace 30 años, ya estaba sentado en mi estudio. Roberto Cantú es un hombre de la vieja escuela, de los que todavía usan chaleco y reloj de bolsillo, pero cuya mente es tan afilada como la mía. ¿Estás segura de esto, Altagracia?, me preguntó revisando el documento que acabábamos de imprimir. Su ceja poblada se arqueó con preocupación. Es una medida drástica. Básicamente estás atando de manos a tu propia sangre. Le serví una taza de café negro, tal como le gusta. Mi sangre está intentando desangrarme, Roberto. Respondí con calma, tomando asiento frente a él. No estoy desheredando a nadie. Simplemente estoy aplicando un control de auditoría interna a una sucursal que reporta pérdidas constantes. Roberto soltó una carcajada breve y ronca. Siempre fuiste la mejor contadora que he conocido. Está bien. El fideicomiso de administración y garantía patrimonial queda constituido. La casa de la playa, esta casa y tus cuentas de inversión principales pasan a ser propiedad del fideicomiso. Tú eres la fideicomisaria primera en turno. Nadie, absolutamente nadie, puede vender, grabar o hipotecar un ladrillo sin tu firma autógrafa. Y aquí está el candado, sin la validación de un consejo técnico que presido yo. Perfecto, dije, firmando las hojas con trazo firme. La tinta azul se secaba sobre el papel, sellando el destino de Villa del Mar. Con esto, el poder general que Esteban quería que firmara se convertía en papel mojado. Aunque yo le firmara un permiso para vender la luna, legalmente ya no tenía autoridad sobre mis bienes personales porque, técnicamente, ya no estaban a mi nombre personal, sino protegidos bajo esta figura legal blindada. ¿Y qué vas a hacer cuando lleguen?, preguntó Roberto, guardando los documentos en su maletín de cuero gastado. Lo que mejor sé hacer, sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Ser una viejecita adorable que no entiende qué está pasando. Roberto se fue por la puerta de servicio para no cruzarse con nadie. Me quedé sola, escuchando el silencio de la casa, pero esta vez el silencio tenía un sabor diferente. Sabía a pólvora antes de la batalla. A las 11 en punto, escuché el motor de la camioneta de Marcela. No era el ronroneo suave de siempre. Entró al garaje acelerando de más, con ese frenazo brusco de quien llega tarde y enojado. Me asomé discretamente por la cortina de la sala. Bajaron del auto discutiendo. Marcela manoteaba y Esteban se pasaba la mano por el cabello. Un gesto que heredó de su padre y que hace cuando se siente acorralado. Me senté en mi sillón, coloqué una revista de tejidos sobre mis piernas y puse cara de paisaje. Cuando entraron, el aire de la sala se volvió denso. Marcela traía unos lentes oscuros enormes, probablemente para ocultar las ojeras, y Esteban venía pálido, con el celular pegado a la oreja. Sí, ya sé que rebotó el cheque, licenciado. Es un error del sistema. Le digo que hoy queda. Sí, hoy mismo. Colgó violentamente y me miró. Forzó una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Hola, mamá. Hola, hijo. Marcela, qué milagro que vienes, dije con dulzura venenosa. Les preparé limonada. Hace mucho calor, ¿verdad? Marcela se quitó los lentes. Sus ojos estaban inyectados de estrés. Gracias, suegra. Oiga, estamos un poco apurados. ¿Pudo revisar los papeles que le dejó Esteban? Ah, los papeles, suspiré, haciéndome la desentendida. Fíjate que sí intenté leerlos, pero tienen tanta letra chiquita. Y luego se me olvidó dónde los puse. Creo que los dejé en la cocina, o tal vez en el cuarto de lavado. Ya ven cómo es mi cabeza últimamente.
Esteban cerró los ojos, pidiendo paciencia al cielo. Mamá, te dije que era urgente. El comprador está esperando. Traje otra copia por si acaso perdías la primera. Necesitamos que firmes ahora. Sacó una carpeta nueva, impoluta. La puso sobre la mesa de centro con una pluma encima, empujándola hacia mí como si fuera un ultimátum. Pero antes, mamá, interrumpió Esteban, su voz temblaba un poco. Quería preguntarte algo. Fíjate que hoy en la mañana me llamó el banco. Dicen que no pasó la transferencia de la hipoteca. Y la colegiatura de los niños tampoco. Seguro fue un error del banco, ¿verdad? Aquí venía. El primer golpe. Me ajusté los lentes de cadena y puse cara de angustia. Ay, hijo, qué bueno que me dices. Fíjate que ayer en la tarde intenté entrar a esa... ¿Cómo le dicen? La banca en línea. Pero me salió una pantalla rara, con unas letras rojas y un candadito. Yo creo que le piqué a algo que no debía. Ya ves que tú me dijiste que no me conectara a la reunión de Zoom porque me iba a confundir. Pues creo que tenías razón. La tecnología y yo no nos llevamos bien. Marcela soltó un bufido impaciente. ¿Y no se le ocurrió llamar al banco, suegra? Nos van a cobrar recargos. Pues sí pensé, hija, pero como ustedes me dijeron que no sé usar estas cosas, me dio miedo descomponer más la cuenta. Mejor decidí esperar a que vinieran. Ustedes que son tan listos con las computadoras, seguro lo arreglan en un 2x3. Esteban sacó su laptop de la mochila con movimientos frenéticos. A ver, mamá, dame tu usuario y contraseña. Lo arreglo ahorita mismo. Negué suavemente con la cabeza. Hijo, ¿no te acuerdas? La semana pasada, cambié la contraseña porque el sistema me lo pidió. La anoté en un papelito. Hice una pausa dramática, mirando al techo como buscando el dato en mi memoria nublada. Pero creo que tiré el papelito a la basura cuando limpié mi bolsa. El rostro de Esteban pasó del pálido al rojo en 2 segundos. Mamá, ¿cómo vas a tirar la contraseña? Ahí está todo el dinero. Pues es que son muchos números, Esteban. Me confundo. Además, pensé, al cabo Esteban se encarga de todo. Él sabrá qué hacer. Marcela se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, sus tacones clavándose en mi alfombra persa. Esto es increíble, murmuró ella. Esteban, si no pagamos la hipoteca hoy, entra en mora. Y con el aviso de embargo que ya tenemos, se tapó la boca al darse cuenta de lo que había dicho. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo seguí tejiendo mentalmente mi victoria, pero exteriormente solo mostré curiosidad. ¿Embargo? Pregunté inocentemente. ¿De qué hablas, Marcela? ¿Tienen problemas? Esteban fulminó a su esposa con la mirada. No, mamá, nada. Cosas de la oficina. Un cliente que no paga. No te preocupes. Mira, olvídalo del banco por un momento. Eso lo arreglamos yendo a la sucursal mañana. Lo que urge es la firma. Si firmas este poder, yo puedo ir al banco con el documento y arreglar tus cuentas sin necesitar tu contraseña. ¿Ves? Es la solución perfecta. La audacia era impresionante. Querían usar el poder no solo para vender mi casa, sino para saquear mis cuentas directamente en ventanilla. «Ah, qué muchacho tan listo eres», dije, tomando la carpeta. «Entonces, si firmo esto, ¿ya no tengo que preocuparme por picarle a botones equivocados?» «Exacto, mamá. Tú descansa. Nosotros nos ocupamos de todo tu patrimonio». Tomé la pluma. Mis dedos rozaron el metal frío. Podía sentir la ansiedad emanando de ellos como olas de calor. Estaban desesperados. Necesitaban liquidez ya. Acerqué la pluma al papel. Esteban dejó de respirar. Marcela se detuvo en seco. «Sabes, hijo», dije, deteniendo la mano justo sobre la línea de firma. «Esto me recuerda a cuando tenías 10 años. ¿Te acuerdas cuando rompiste el jarrón de la abuela y pegaste los pedazos con chicle para que no me diera cuenta?» Esteban parpadeó, confundido por el cambio de tema. «¿Qué? Mamá, por favor, firma. Es que siempre creíste que si no se veía la grieta, el problema no existía. Pero el jarrón ya no servía para contener agua, Esteban. Se vaciaba poco a poco. Dejé la pluma sobre la mesa sin firmar. No voy a firmar este poder, hijo». La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. La temperatura pareció bajar 10 grados. «¿Qué dijiste?» La voz de Esteban salió estrangulada. «Que no voy a firmar. Estuve pensando anoche, después de que me colgaron el teléfono. Y fíjate que recordé algo importante». Me levanté y caminé hacia el mueble de la entrada,
donde había dejado discretamente el sobre que me dio el licenciado Cantú. Regresé y se los entregué. Como ustedes dicen que ya estoy muy grande para administrar mis cosas y que la casa de la playa es mucha responsabilidad, decidí hacerles caso. Tienen toda la razón. Necesito ayuda profesional. Esteban abrió el sobre con manos temblorosas. Marcela se asomó por encima de su hombro. Vieron el sello notarial. Vieron el título. Constitución de fideicomiso irrevocable. Leían rápido. Sus ojos saltaban de línea en línea. Vi el momento exacto en que comprendieron. La mandíbula de Marcela se desencajó. Esteban se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró él. «Proteger lo que tu padre y yo construimos», respondí. Mi voz ya no tenía el tono de viejecita confundida. Ahora hablaba la contadora general. Leí ahí que querían vender Villa del Mar. Bueno, ya no pueden. La casa ahora pertenece al fideicomiso, y para venderla se necesita la aprobación de un consejo técnico externo que evaluará si la venta es necesaria para mi salud o bienestar. Y como estoy perfectamente sana, dudo que aprueben nada. «Pero nosotros ya teníamos un trato», gritó Marcela perdiendo la compostura. «Comprometimos la venta, nos dieron un anticipo. El dato que faltaba. Habían recibido dinero por adelantado de una propiedad que no era suya. Fraude. Eso suena a un problema de ustedes, no mío», dije fríamente. Y sobre las cuentas, caminé de regreso a mi computadora, que estaba en modo de suspensión en el escritorio del rincón de la sala. Toqué una tecla y la pantalla cobró vida. «Esteban, dijiste que yo no sé usar internet, que me confundo». Me senté y giré el monitor hacia ellos. Mostraba la gráfica de rendimiento de mi nueva inversión en energías renovables, donde ahora residía el grueso de mi capital líquido. No perdí la contraseña, hijo, simplemente moví el dinero. Todo el dinero que solía estar disponible para sus emergencias, sus hipotecas y sus viajes, ahora está en un plazo fijo a 5 años. Intocable, incluso para mí. Esteban me miró como si estuviera viendo a un fantasma, o peor, a un extraño. «¿Por qué?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de frustración. «¿Por qué nos haces esto? Somos tu familia». «Precisamente por eso», respondí, cruzando las manos sobre mi regazo. «Porque son mi familia, y los he estado malcriando como si fueran niños eternos. Han vivido de mi trabajo, han gastado lo que no tienen y ahora querían vender mis recuerdos para tapar sus fracasos. El estudio está pasando por un mal momento», se defendió Marcela, agresiva. «Tú no entiendes de negocios modernos», solté una risa seca. «¿Negocios modernos?». «Marcela, revisé sus estados financieros en el registro público y sus declaraciones en el SAT. Tienen 3 demandas mercantiles y una evasión fiscal que podría llevarlos a la cárcel. Eso no es un mal momento. Eso es incompetencia y delito». El color abandonó el rostro de Marcela. Se quedó muda. La anciana obsoleta acababa de desnudar su realidad con datos duros. ¿Nos investigaste?», tartamudeó Esteban. «Hice una auditoría», corregí. «Y el resultado es devastador. Están en quiebra técnica y yo no voy a financiar su caída». Me levanté, sintiéndome más alta, más fuerte. Los dolores de la edad habían desaparecido, reemplazados por la energía de la justicia. Así que aquí están las nuevas reglas del juego. No hay poder notarial. No hay venta de la casa de la playa. No hay más transferencias mensuales. «Nos vas a arruinar», chilló Marcela. «No, querida. Ustedes ya están arruinados. Yo solo estoy evitando que me arrastren con ustedes». En ese momento, el teléfono de Esteban volvió a sonar. Era una notificación de mensaje. Lo miró mecánicamente. Es del club», dijo con voz hueca. «Dice que la membresía ha sido cancelada por falta de pago de la tarjeta titular». «Ah, sí», dije caminando hacia la cocina. «Bloqueé las tarjetas adicionales ayer. Se me olvidó comentarles. Pensé que como era tecnología, no les importaría que yo le picara a reportar por robo. Porque eso es lo que sentí que hacían, robarme». Regresé con la jarra de limonada y serví 3 vasos. El sonido del hielo chocando contra el cristal fue lo único que se escuchó en la sala durante un minuto eterno. «Tienen 2 opciones», dije, ofreciéndoles los vasos que ninguno tomó.
Pueden irse de aquí, intentar pelear con el fideicomiso, lo cual les costará dinero que no tienen, y ver cómo sus acreedores se comen su casa y su auto. Esteban levantó la vista. Había un destello de esperanza desesperada en sus ojos. ¿O qué, mamá? O se sientan, se toman esta limonada y escuchan el plan de reestructuración que he diseñado para su vida. Porque a diferencia de ustedes, yo no abandono a mi familia. Pero se acabó la caridad. Si quieren mi ayuda, será bajo mis condiciones, con mis reglas contables y bajo mi supervisión estricta. Me senté de nuevo en mi sillón de terciopelo verde, como una reina en su trono, esperando su respuesta. Ya no era la madre abnegada ni la abuela consentidora. Era la presidenta del consejo, y la junta apenas estaba comenzando. Esteban miró a Marcela. Marcela miró al suelo, derrotada. El orgullo es caro, y ellos ya no tenían con qué pagarlo. ¿Qué condiciones?, preguntó Esteban, con la voz rota. Sonreí, y esta vez la sonrisa fue genuina. Primero, van a aprender a vivir con lo que ganan. Y para eso, vamos a tener que cortar mucha grasa, empezando por esa camioneta que está allá afuera. El poder había cambiado de manos, y no necesité una reunión de Zoom para hacerlo. Solo necesité recordar quién soy. El hielo de los vasos de limonada ya se había derretido por completo, dejando una capa de agua insípida en la superficie, muy parecida a la realidad que mi hijo y mi nuera estaban tragando en ese momento. Marcela mantenía los brazos cruzados tan fuertes sobre su pecho que los nudillos se le habían puesto blancos. Esteban, por su parte, miraba el suelo como si esperara que la alfombra persa se abriera y se lo tragara entero. El silencio en la sala no era de paz. Era el silencio pesado que queda después de que explota una bomba. «Esto es ridículo», soltó Marcela de repente, rompiendo la tensión con un tono agudo que lastimaba los oídos. «Esteban, vámonos. No tenemos por qué escuchar esto. Tu madre claramente no está bien de sus facultades si cree que puede secuestrar nuestro futuro de esta manera». Esteban levantó la vista, dudoso. Buscaba en su esposa la fuerza que él no tenía, pero también me miraba a mí con ese terror antiguo que tienen los hijos cuando saben que han roto la regla más sagrada de la casa. «Marcela tiene razón, mamá», balbuceó él, aunque sin convicción. «No puedes simplemente bloquearnos todo. Tenemos compromisos, tenemos una imagen que mantener. Ese anticipo que nos dieron por la venta de la casa de la playa ya lo usamos para cubrir unos cheques posfechados de la constructora. Si no entregamos la firma del poder hoy, nos van a demandar por fraude». Lo miré por encima de mis lentes, con esa calma gélida que solía usar cuando un proveedor me daba excusas baratas por un retraso. «Entonces les sugiero que busquen un buen abogado penalista, porque yo no voy a firmar la venta de mi propiedad para cubrir sus huecos», dije, tomando un sorbo de mi propia limonada. «Y si piensan irse, adelante. La puerta no tiene llave, pero recuerden que al salir se van con lo que traen puesto. Su camioneta tiene reporte de robo en la aseguradora desde ayer, así que si pasan frente a una patrulla, probablemente terminen la tarde en el Ministerio Público». Marcela abrió la boca para gritar, pero la cerró de golpe. El color se le fue del rostro. Se dio cuenta de que no era una amenaza vacía. Yo no juego con la legalidad. Si reporté las tarjetas y los bienes asociados a mis cuentas como comprometidos, el sistema policial ya tenía las alertas. «¿No serías capaz?», susurró ella con los ojos vidriosos, «de proteger mi patrimonio? Soy capaz de eso y más. Ustedes me obligaron a usar la artillería pesada cuando decidieron tratarme como a una anciana senil en lugar de como a una socia o una madre». Esteban se pasó las manos por la cara, desesperado. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si buscara una salida de emergencia. «Mamá, por favor, ese comprador no son gente amable, son prestamistas. Si no les devolvemos el dinero o les damos los papeles de la casa, nos van a lastimar. No es solo una demanda. Estamos metidos en algo feo». Ahí estaba la verdad. No eran inversionistas extranjeros, eran tiburones de préstamo. Mi hijo, el arquitecto de prestigio, se había endeudado con la peor calaña de la ciudad para mantener su estilo de vida de apariencias. Sentí una punzada de dolor en el pecho, no por el dinero, sino por la estupidez. Pero la contadora en mí sabía que el pánico no resuelve balances. «Siéntense», ordené. Mi voz no admitía réplicas. «Marcela,
que minutos antes parecía una fiera, se desplomó en el sofá. El miedo real, el miedo físico a las consecuencias de sus actos, había reemplazado a su arrogancia. Esteban regresó a su lugar, con la cabeza gacha. Muy bien, ya que hemos establecido que están con el agua hasta el cuello y que sus planes de venderme como ganado no funcionaron, vamos a ver la realidad de sus números. Saqué una carpeta azul de debajo de mi tejido. No era la que ellos traían, era la mía. La que había impreso esa misma mañana con la información que recopilé. Abrí esta carpeta, dije, colocando el documento sobre la mesa de centro. Aquí tengo el análisis de flujo de efectivo de Arquitectura y Diseño ENM. Ustedes ingresan, en promedio, 80,000 pesos al mes cuando les va bien. Pero sus gastos operativos, incluyendo la renta de esa oficina pretenciosa en la zona dorada y los sueldos de 2 asistentes que no hacen nada, son de 120,000. Pasé la página. El sonido del papel fue un latigazo en el silencio. Y aquí están sus gastos personales. La hipoteca de su casa, impagable. Las colegiaturas del colegio bilingüe, impagables sin mi subsidio. Las cenas, la ropa de marca, el club deportivo, todo financiado con tarjetas de crédito que giran en un carrusel de deudas que ya se detuvo. Ustedes no son ricos, hijos míos. Ustedes son indigentes con ropa cara. Marcela sollozó. Fue un sonido corto, seco. La vergüenza de verse expuesta era más fuerte que su orgullo. ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó ella con la voz quebrada. ¿Que nos vayamos a vivir debajo de un puente? ¿Eso quieres para tus nietos? No seas dramática, Marcela. Eso no ayuda, la corté. Quiero que hagan lo que se hace en una empresa cuando está al borde de la quiebra. Una reestructuración total. Me levanté y fui hacia el pizarrón blanco que tengo en el estudio para mis notas personales. Lo arrastré con facilidad hasta la sala. Las rueditas chirriaron sobre la madera. Tomé un marcador negro. El olor a tinta fresca llenó el aire. Paso 1. Escribí con mi letra clara y redonda. Liquidación de activos no esenciales. Me giré hacia ellos. Esa camioneta de lujo se vende hoy mismo. Con lo que saquen, le pagan a esos prestamistas el anticipo que se gastaron. Y les sobra para comprar un auto compacto, usado y económico. No voy a andar en un auto usado, protestó Marcela instintivamente. ¿Qué van a decir las mamás del colegio? Van a decir que eres una mujer sensata. O pueden decir que eres la esposa de un hombre que está en la cárcel por fraude. Tú eliges qué chisme prefieres. Respondí sin pestañear. Marcela bajó la mirada. Primer punto ganado. Paso 2. Escribí en el pizarrón. Reducción de gastos operativos. Miré a Esteban. Cierras la oficina de la zona dorada. Es un desperdicio. A partir de mañana, tu despacho operará desde el garaje de esta casa. Está acondicionado, tiene buena luz y, lo más importante, no pagas renta. Despides a los asistentes. Tú eres el arquitecto, tú haces los planos. Si necesitas quien conteste el teléfono, lo haces tú o le enseñas a Marcela. Esteban abrió los ojos como platos. ¿Trabajar desde tu garaje? Mamá, tus clientes quieren buenos diseños, no un lobby con cafetera italiana. Si eres buen arquitecto, te contratarán aunque trabajes debajo de un árbol. Si solo te contrataban por la oficina bonita, entonces no eras arquitecto, eras decorador de escenarios. Es hora de probar si tienes talento o solo tenías presupuesto. Esteban tragó saliva. Le estaba dando en el ego, pero en el fondo sabía que tenía razón. Su gran despacho era una fachada que se comía sus ganancias. Paso 3, continué, implacable. Auditoría y control de gestión. Dejé el marcador y me acerqué a ellos. Me quité los lentes y los limpié con el borde de mi blusa. Un gesto pausado para dar énfasis a lo que venía. A partir de hoy, yo asumo el control financiero de su familia y de su negocio. Yo seré su contadora general. Nadie firma un cheque, nadie hace una transferencia y nadie compra un clavo sin mi autorización expresa. «¡Eso es una dictadura!», exclamó Marcela, aunque con menos fuerza que antes. «No, querida, es una intervención de emergencia. Ustedes demostraron no tener la madurez para manejar dinero, así que yo lo haré. Voy a asignarles un sueldo semanal para el supermercado y gastos básicos. Todo el excedente que genere el negocio, si es que genera algo, se irá directo a pagar las deudas con el banco y con el SAT. ¿Y nosotros qué ganamos?», preguntó Esteban
con voz de niño regañado. Ganan no ir a la cárcel, ganan recuperar su tranquilidad. Y si se portan bien y trabajan duro, en 5 años ganarán su libertad financiera. Pero esta vez será dinero real, no prestado. El silencio volvió a reinar. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas. Estaban buscando una salida, una alternativa, pero no la había. Estaban acorralados por sus propios errores y yo era la única que ofrecía una escalera, aunque fuera una escalera empinada y difícil de subir. ¿Y la casa?, preguntó Marcela tímidamente. Nuestra casa, suspiré. Esa era la parte más difícil. Su casa ya tiene un aviso de embargo. Es cuestión de meses para que el banco se las quite. Tienen 2 opciones: esperar a que los desalojen con la fuerza pública o ponerla en renta inmediatamente. Con una renta alta en esa zona podrían cubrir la hipoteca y quizás abonar un poco al capital. ¿Y dónde vamos a vivir?, preguntó Esteban horrorizado. Señalé hacia el techo. Aquí. Los 2 se quedaron paralizados. ¿Aquí?, repitió Marcela, mirando alrededor como si las paredes fueran de cartón. ¿Vivir contigo? La casa es grande. Hay 3 habitaciones vacías en la planta alta. No se van a morir por compartir techo con su madre. Además, así me ahorro la enfermera que tanto decían que iba a necesitar. Ustedes me cuidan a mí, yo cuido sus finanzas. Es un trueque justo. La cara de Marcela era un poema de horror. Vivir bajo mi techo, bajo mis reglas, sin su camioneta, sin su club, sin su estatus. Era su peor pesadilla, pero también era su única tabla de salvación. No puedo hacerlo, murmuró ella. No puedo. ¡Qué vergüenza! La vergüenza, Marcela, es robarle a una anciana a la que llaman inútil, dije con suavidad, pero con firmeza. La vergüenza es tener 73 años y tener que rescatar a 2 adultos que juegan a la casita. Lo que les ofrezco es dignidad. Dignidad dura, pero dignidad al fin. Esteban miró a su esposa, luego me miró a mí. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Respeto, miedo, sí, pero también respeto. Se dio cuenta de que la madre que le hacía galletas había desaparecido, y en su lugar estaba la mujer que levantó un imperio textil desde un escritorio lleno de humo de cigarro en los 80. Si aceptamos, ¿nos ayudas con los prestamistas hoy?, preguntó él. Si aceptan, hoy mismo liquido esa deuda con mi fondo de emergencia. Pero ese dinero se convierte en un préstamo personal que ustedes me pagarán con intereses. Aquí no hay regalos, Esteban. Se acabaron los regalos. Esteban asintió lentamente. Está bien, mamá. Acepto. ¡Esteban!, chilló Marcela. Ya basta, Marcela, gritó él golpeando la mesa. Fue la primera vez que lo vi imponerse. Mi mamá tiene razón. Estamos quebrados, estamos jodidos, y si no hacemos esto, vamos a perder a los niños. ¿Quieres que Servicios Sociales se meta porque no tenemos dónde vivir? Marcela se encogió en el sofá, derrotada. Las lágrimas corrían por su maquillaje perfecto, arruinándolo. Está bien, susurró. Está bien. Sonreí. No una sonrisa de triunfo, sino de satisfacción por el trabajo bien hecho. Perfecto. Fui al escritorio y traje 3 copias de un contrato que el licenciado Cantú me había ayudado a redactar esa mañana, previendo este escenario. Entonces, firmemos. Les entregué los documentos. No era un poder notarial. Era un contrato de prestación de servicios profesionales y un reconocimiento de adeudo. Papelito habla, como decimos en mi tierra. Lean bien, les advertí, devolviéndoles la pluma Montblanc que Esteban había olvidado sobre la mesa. No quiero que luego digan que la letra chiquita los confundió. Yo no soy como esos bancos que los engañan. Aquí todo está claro. Si fallan en un pago, si intentan ocultar ingresos, el acuerdo se rompe y los dejo caer. Esteban tomó la pluma. Le temblaba la mano, pero no por debilidad, sino por el peso de la responsabilidad que por fin estaba asumiendo. Leyó. Tardó 10 minutos en leer 3 páginas. Bien, estaba aprendiendo. Marcela leyó más rápido, sorbiendo por la nariz. Su mundo de fantasía se había derrumbado, pero al menos tenía un suelo firme donde aterrizar. Firmaron. El rasguido de la pluma sobre el papel sonó mejor que cualquier sinfonía. Era el sonido de la realidad imponiéndose sobre la ficción. Bienvenidos a la Administración Altagracia,
dije, recogiendo los contratos y guardándolos en mi caja fuerte. Ahora, Esteban, dame las llaves de la camioneta. Marcela, necesito tus tarjetas de crédito, todas. Incluso esa que escondes en el forro de tu bolsa Louis Vuitton. Marcela me miró con asombro. ¿Cómo sabías? Soy contadora, hija. Sé contar y sé que los gastos de esa tarjeta no cuadraban con las otras. Dámela. Con manos temblorosas, vaciaron sus bolsillos. Las llaves brillantes y los plásticos de colores formaron un pequeño montón sobre la mesa de caoba. Eran los símbolos de su esclavitud, y yo los estaba liberando, aunque ellos lo sintieran como una amputación. Muy bien, ahora vayan a su casa. Tienen 24 horas para empacar lo esencial. Nada de muebles grandes. Aquí ya está amueblado. Mañana a las 8 de la mañana los quiero aquí. Esteban, tú y yo iremos a vender la camioneta. Marcela, tú empezarás a cancelar servicios. El club, el cable premium, las suscripciones de vinos. Se levantaron como autómatas. Parecían más bajos de estatura, más encorvados. Habían entrado a mi casa como conquistadores exigiendo tributo y salían como empleados recibiendo instrucciones. Caminaron hacia la puerta. Esteban se detuvo antes de salir y se giró. «Mamá», dijo con la voz ronca. «Gracias. Creo. No me des las gracias, hijo. Dame resultados. Nos vemos mañana». Cerré la puerta tras ellos. Escuché cómo el motor de la camioneta arrancaba por última vez bajo su mando. Me quedé sola en el recibidor. El sol de la tarde entraba por los ventanales, bañando la casa en una luz dorada y cálida. Me sentía cansada. Sí, pero era un cansancio bueno, de esos que dan después de limpiar la casa a fondo. Me dirigí a mi estudio. Me senté frente a la computadora y abrí una hoja de cálculo nueva. La titulé Proyecto Renacimiento Familiar. Mis dedos volaron sobre el teclado. Ingresos, egresos, proyecciones. Los números bailaban en la pantalla, obedientes, ordenados. No había caos que no pudiera ordenarse con una buena columna de Excel y un poco de disciplina férrea. Sonó una notificación en mi celular. Era un mensaje de mi nieto Mateo. «Abuela, mi papá dice que nos vamos a mudar contigo. ¿Es cierto? Dice que vamos a tener una aventura». Sonreí. Esteban estaba tratando de venderles la idea como algo positivo. Al menos tenía el instinto de proteger a sus hijos. Le contesté: «Sí, mi amor, va a ser una aventura, y te voy a enseñar a hacer cuentas con frijoles, como le enseñé a tu papá. Prepárate». Dejé el teléfono. Miré la pantalla negra de la computadora reflejando mi rostro. Ya no veía a una anciana. Veía a una mujer que acababa de retomar el timón de su barco en medio de la tormenta. Ellos creían que mi vida útil había terminado. No sabían que apenas estaba empezando mi segunda temporada. Y esta vez, yo era la productora, la directora y la protagonista. Mañana empezaría el verdadero trabajo. Mañana tendría que lidiar con sus caras largas, sus quejas y su síndrome de abstinencia al consumismo. Pero no me preocupaba. He domado sindicatos furiosos y auditores corruptos. Un par de millennials malcriados no serían problema para Altagracia. Me levanté para ir a la cocina. Se me antojaba un café con un pan dulce. Me lo había ganado. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el jardín. Las hortensias necesitaban agua. Mañana pondré a Marcela a regarlas. Les servirá para el carácter. La transformación había comenzado. Y no solo la de ellos. Yo también había cambiado. Había recuperado mi voz. Y esa voz, amplificada por la experiencia y respaldada por el capital, sonaba más fuerte que cualquier grito. El teléfono de casa sonó. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Sabía quién era. El licenciado Cantú, queriendo saber el chisme. «Bueno», dije con tono profesional. «¿Firmaron?», preguntó Roberto sin preámbulos. «Firmaron, Roberto. Todo en orden. Eres terrible, Altagracia. Me das miedo». «Solo soy una madre que sabe usar internet, Roberto. Solo eso». Colgué y sonreí. La tarde caía suavemente sobre la casa, que por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente mía. Mañana sería otro día, pero hoy había ganado la guerra sin disparar una sola bala, solo usando la verdad como munición. Han pasado 6 meses desde que la Administración Altagracia tomó el control de esta casa y de las vidas que habitan en ella.
Si alguien me hubiera dicho hace un año que a mis 73 años tendría la casa llena de ruido, mochilas en el suelo y olor a guiso casero a las 2 de la tarde, le habría dicho que estaba loco. Pero aquí estamos. El silencio de mausoleo que reinaba en mis pasillos se ha roto, reemplazado por la banda sonora de una familia que está aprendiendo, a regañadientes y con tropiezos, lo que significa sobrevivir sin apariencias. Ya no hay camioneta de lujo en la entrada. En su lugar, hay un auto compacto de segunda mano, gris y aburrido, que Esteban y Marcela han aprendido a compartir. Al principio, cada vez que subían a ese coche, lo hacían con la cabeza baja, como si entraran a un confesionario a purgar sus pecados. Ahora, veo a Esteban salir temprano con sus planos bajo el brazo, silbando, preocupado por el tráfico y no por si el vecino lo mira. Mi rutina ha cambiado, pero mi disciplina no. Sigo levantándome a las 5. La diferencia es que ahora, a las 7, presido el desayuno. No se permiten celulares en la mesa. Esa fue la regla número 4 del contrato. Al principio, mis nietos, Sofía y Mateo, parecían sufrir síndrome de abstinencia, mirando sus manos vacías donde antes había pantallas brillantes. Pero el hambre es canija y la convivencia es necesaria. Hoy es viernes, día de corte de caja. Es el día más tenso y a la vez el más sagrado de la semana. Me senté en la cabecera de la mesa del comedor, que ahora funge como sala de juntas. Frente a mí, Esteban y Marcela tenían sus libretas abiertas. Nada de tablets, nada de laptops, papel y lápiz. Quiero que sientan el grafito marcando la realidad, que borren y reescriban, que entiendan que los números no son píxeles que desaparecen, sino compromisos que pesan. Reporte de la semana, dije, sin levantar la vista de mi propia hoja de cálculo impresa. Esteban se aclaró la garganta. Se veía más delgado, pero también más vivo. El color de oficina de aire acondicionado había sido reemplazado por un ligero bronceado de quien visita obras reales bajo el sol. Ingresos brutos, 18,000 pesos, anunció con un tono de orgullo que intentó reprimir. Terminamos la remodelación de la cocina de la señora Gámez. Le gustó tanto que nos recomendó con su cuñada para una ampliación. Gastos operativos, intervine punzante. Materiales, 8,000. Gasolina, 600. Pago a los albañiles, 4,000. Hizo una pausa. Y el abono a la deuda principal. Deslizó un sobre blanco hacia mí. Lo tomé. No necesitaba abrirlo para saber que estaba completo. Esteban había aprendido que conmigo no se juega al «te pago la otra semana». «Muy bien», dije, colocando el sobre junto a mi taza de té. «Marcela, tu turno». Mi nuera, que solía gastar en cremas lo que una familia promedio gasta en comida, suspiró. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla y las uñas cortas, sin acrílico. Se veían manos trabajadoras, manos que habían pelado papas y tallado manchas. Logré reducir el gasto del supermercado un 15% más, dijo, señalando sus notas. Cambié de marca de detergente y estoy comprando la fruta en el mercado sobre ruedas los martes, no en el súper de la zona dorada. Ah, y cancelé el servicio de jardinería. Yo podé los rosales. La miré por encima de mis lentes. ¿Tú podaste los rosales? Sí, suegra. Y fíjese que no quedaron tan mal. Hasta me relajó. Hubo un momento de silencio. Una sonrisa imperceptible cruzó mi rostro. No por el ahorro, sino por el cambio de actitud. La mujer que pensaba que el trabajo manual era denigrante, ahora encontraba paz en la tierra de mis macetas. Excelente, dije. Entonces, tenemos un superávit esta semana. ¿Qué proponen hacer con él? Hace 6 meses habrían dicho ir a cenar o comprar ropa. Hoy se miraron entre ellos. Queremos abonarlo al capital de la deuda con el SAT, dijo Esteban. Si seguimos a este ritmo, podremos regularizar la situación fiscal en 4 meses, no en 6 como planeamos. Asentí, cerrando mi carpeta. Aprobado. Yo haré la transferencia desde la cuenta controlada esta tarde. Se relajaron. La reunión había terminado y nadie había salido herido. Lo que ellos no saben, o quizás empiezan a sospechar, es que la satisfacción que siento no es por el dinero recuperado. El dinero va y viene. Lo que estoy recuperando es a mi hijo.
Estoy viendo nacer al hombre que debió ser hace 20 años, antes de que el dinero fácil y el crédito barato lo atontaran. Más tarde, encontré a mi nieto Mateo en mi estudio. Estaba sentado frente a mi computadora, la famosa máquina que supuestamente yo no sabía usar. Me quedé en el marco de la puerta, observándolo. «¿Qué haces, Mateo?», pregunté. El niño saltó en la silla, asustado. «Nada, abuela. Solo estaba viendo las gráficas que tienes aquí, las de las inversiones de energía limpia». Entré y me puse a su lado. «¿Y le entiendes?». «Más o menos. Papá dice que tú eres una genio para esto, que moviste todo el dinero en una tarde y los dejaste en calzones». Se tapó la boca, dándose cuenta de su indiscreción. «Perdón», eso dijo él. Solté una carcajada, una de verdad, sonora y liberadora. «Tu papá tiene razón en una cosa, mijo. A veces hay que dejar a la gente en calzones para que aprendan a vestirse solos». Me senté a su lado y tomé el ratón. «Mira, no es magia, es lógica. El dinero es como el agua. Si lo dejas estancado, se pudre. Si dejas que se escape por agujeros, te secas. Tienes que construir canales, presas y molinos. Eso es lo que hice». «Y eso es lo que tú vas a aprender a hacer, porque no pienso dejarte una herencia para que la despilfarres. Te voy a dejar el conocimiento para que la multipliques». Mateo me miró con admiración. No con el cariño condescendiente que se le tiene a una abuelita que teje, sino con el respeto que se le tiene a un maestro. «Abuela, ¿me enseñas a usar el Excel?». «Claro que sí. Empezamos mañana. Pero primero, vete a lavar las manos que ya vamos a comer». Esa tarde, después de la comida, ocurrió algo inesperado. Marcela se acercó a mí mientras yo regaba las hortensias, esas mismas que ella juraba que me causaban mucha humedad. «Altagracia», dijo. Ya no me decía suegra con ese tono falso, ni señora. Usaba mi nombre con seriedad. «Quería darte las gracias». Dejé la manguera y la miré. Tenía los ojos húmedos. «¿Por qué, hija? ¿Por hacerte vivir bajo mis reglas?». «No, por no dejarnos caer. Cuando nos quitaste las tarjetas te odié, te lo juro. Pensé que eras una bruja amargada, pero anoche Esteban y yo estábamos haciendo cuentas para pagar la luz y nos reímos. Nos reímos de verdad, haciendo sumas y restas. Hace años que no nos reíamos así. Siempre estábamos angustiados por aparentar, por tapar un hoyo abriendo otro. Dormíamos con el celular bajo la almohada, esperando la llamada de cobro. Ahora dormimos tranquilos. Estamos cansados, sí, pero tranquilos». Se secó una lágrima con el dorso de la mano. «Nos devolviste la paz, aunque nos costó el orgullo». Le puse una mano en el hombro. Sentí su cuerpo tenso relajarse bajo mi tacto. «El orgullo es un lujo muy caro, Marcela, y la paz es el único activo que no se devalúa. Me alegra que lo entiendan. Y quería decirte otra cosa», añadió titubeando. «La casa de la playa, Villa del Mar». Me puse rígida. El tema tabú. «¿Qué pasa con ella?». «Esteban y yo hablamos. Cuando terminemos de pagar la deuda contigo y con los prestamistas, queremos proponer algo al fideicomiso. No venderla. Queremos ir a arreglarla nosotros mismos. Esteban dice que el techo necesita impermeabilizante y yo puedo pintar. Queremos que los niños tengan los recuerdos que tú tuviste con tu esposo». Sentí un nudo en la garganta. Era la victoria final. No solo había salvado la propiedad física, había salvado el significado emocional del lugar. «Me parece una propuesta sensata», dije, conteniendo la emoción para no perder mi postura de hierro. «Presenten un presupuesto de materiales en la próxima junta y lo evaluaremos». Marcela sonrió y me dio un abrazo rápido, impulsivo. Luego corrió hacia la casa gritando algo sobre que se le quemaban los frijoles. Me quedé sola en el jardín. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal. Ese mismo teléfono negro que hace meses me devolvió el reflejo de una mujer insultada. Abrí la aplicación del banco. Saldo de la deuda de Esteban. 40% liquidado. Rendimiento de mis inversiones. 12% anual. Saldo emocional. Incalculable. Pensé en aquella llamada. «Mamá, hacemos una reunión por Zoom. Tú no sabes usar internet». ¿Cuánta arrogancia cabe en una frase tan pequeña? Creyeron que la tecnología era una barrera que me dejaría fuera, un muro digital que separaba a los modernos de los obsoletos. No entendieron que el Internet es solo una herramienta, un martillo.
Ellos lo usaban para golpearse los dedos y construir fachadas de cartón. Yo lo usé para demoler sus mentiras y construirles cimientos de piedra. Entré a mi correo y vi una notificación de Esteban. Me había enviado los planos de su nuevo proyecto, Ampliación Casa Gámez. En el asunto decía, para revisión de la jefa. Abrí el archivo adjunto. Los trazos eran limpios, funcionales, hermosos. Había talento ahí, un talento que había estado sepultado bajo la ambición desmedida. Le respondí con un mensaje corto, desde mi celular, usando mis dedos ágiles de exsecretaria y contadora experta. Aprobado. Pero revisa el cálculo estructural de la viga central. Me parece que subestimas la carga y no olvides adjuntar la factura de los materiales. ATE. La administración. Guardé el teléfono y caminé hacia la casa. A través de la ventana de la cocina veía a mi familia. Esteban ponía la mesa, Marcela servía el agua, los niños peleaban por el último pedazo de pan. Era una escena caótica, ruidosa y perfecta. Ya no soy la anciana que estorba. Soy el pilar. Soy la que sostiene el techo para que no se les venga encima, y la que les enseña a sostenerlo ellos mismos para cuando yo ya no esté. Entré a la cocina y el ruido cesó un instante. Todos me miraron. ¿Qué pasa?, pregunté lavándome las manos. Nada, abuela, dijo Sofía. Es que papá dice que si podemos ir a la playa el fin de semana. Dice que hay buena señal de internet allá para que sigas vigilando tus bolsas de valores. Todos rieron, incluso yo. No necesitamos internet en la playa, Sofía, respondí sentándome en mi lugar. Vamos a ir a ver el mar. Vamos a ir a ver lo que es real. Y si tu padre se porta bien, tal vez le deje manejar mi coche, porque el suyo no creo que llegue tan lejos. Esteban se puso rojo, pero sonrió. Trato hecho, mamá. Esa noche, antes de dormir, volví a mi estudio. Encendí la computadora una última vez. La luz azul iluminó mi rostro. Escribí una última entrada en mi diario digital, ese que empecé el día que decidí dejar de ser víctima. La tecnología avanza, el mundo cambia, pero las reglas de la dignidad y el trabajo honesto son universales. Creyeron que por ser vieja, mi sistema operativo estaba caduco. No sabían que la experiencia es el único software que no se puede hackear. Hoy, mi familia duerme tranquila no porque les di dinero, sino porque les enseñé a contarlo. Cerré la sesión. Apagué la pantalla. La habitación quedó en oscuridad, salvo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Me quité los lentes y los dejé sobre el escritorio de caoba. Mañana será otro día de auditorías, de lecciones y de vida. Y yo, Altagracia, estoy más conectada que nunca. No necesité Zoom para verlos realmente. Solo necesité que ellos dejaran de mirar sus pantallas para que pudieran verme a mí. Y lo que vieron, finalmente, fue a una madre. Una madre que sabe usar Internet, sí, pero que sobre todo sabe usar el poder del no para salvarlos de sí mismos. Me fui a la cama tarareando esa vieja canción de Agustín Lara. El silencio de la casa ya no era soledad. Era la paz de los balances cuadrados y la misión cumplida. Fin.